Hola, ¿cómo están? Bienvenidos este viernes a la UNAM Responde. Como cada día, los saludamos desde este espacio informativo que tiene pues el compromiso de seguir difundiendo la vida académica, científica, cultural, deportiva de esta que es la Universidad de la Nación. Y bueno, esta tarde vamos a estar platicando sobre un doble festejo. Se trata del 30 aniversario del Instituto de Neurobiología de la UNAM y también del Campus Juriquilla de nuestra casa de estudios. Además, por supuesto, de todo el trabajo que han llevado a cabo durante 3 décadas. Acompáñanos durante los próximos minutos. Ubicado en Querétaro, el Instituto de Neurobiología inició su gran labor académica y de investigación en 1993. Las especialidades que ahí se imparten están enfocadas en el desarrollo de las neurociencias y la neurobiología. Además de ser una de las 9 entidades que se encuentran en el campus Juriquilla, fue la primera con la que la UNAM abrió este polo de desarrollo con el objetivo de realizar investigación científica, formar recursos humanos y además aportar tecnología y servicios a la sociedad. Y para hablarnos de estas instancias que conoce muy de cerca desde su creación, se encuentra con nosotros el doctor en Ciencias Químico-Biológicas, Carlos Aramburu de la Hoz, quien es fundador del Centro de Neurobiología de la UNAM, que luego se convirtió en instituto, siendo usted también el primer director y además también fue el primer coordinador del Consejo de Administración del Campus Juriquilla. Una mirada y un aporte de la UNAM al país y a la multidisciplina. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchísimas gracias, Rosa. Encantado de estar aquí con ustedes, teniendo la oportunidad de comentar y platicar con tu auditorio, pues las contribuciones que la UNAM ha podido hacer en esa región del país tan importante. De este gran proyecto que hoy es una realidad y lo es así desde hace 30 años, nos decía antes de la grabación, después de muchos esfuerzos. Pues la UNAM llegó a Juriquilla y también el Instituto de Neurobiología. ¿Cuál fue en ese entonces, en ese contexto, el interés y la necesidad de crear un espacio como este ahí en Querétaro, doctor? Bueno, una de las cuestiones importantes era que el Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas contenía a un grupo de académicos dedicados desde hacía mucho tiempo a el estudio de las neurociencias del cerebro, la neuroanatomía, la neurobiología, la neuroendocrinología. Y buscando opciones de desarrollo, se planteó la posibilidad de generar una nueva entidad que se dedicara exclusivamente al estudio de estas ciencias. En México existía ya una escuela mexicana, por decirlo así, de neurociencias, pero que estaba dispersa en varias entidades, en varias instituciones, y no existía una dedicada exclusivamente al estudio del sistema nervioso y del cerebro. También en esa época, a nivel mundial, se dio una situación muy importante, la llamada década del cerebro, en donde se trató por muchas instancias, gobiernos, estados, de fomentar el estudio y la investigación en este tema, dado que es tan importante pues, para entender no solamente cómo funcionan los organismos vivos, el ser humano, a muchos padecimientos que tienen que ver con las enfermedades neurológicas, psiquiátricas, en fin. Entonces se dio un impulso muy grande. Y durante el rectorado del doctor José Sarucán, se entendió muy claramente que este era un tema que la universidad debería de impulsar y desarrollar. Entonces tomó un proyecto que había venido gestándose desde fines de los 80 en este departamento de fisiología y encabezados por el doctor Flavio Mena, un grupo de investigadores, impulsamos ese proyecto. Se hicieron muchas gestiones y finalmente después de un lustro más o menos de batallar, se dieron las condiciones para que Querétaro pudiera ofrecer las condiciones idóneas para llevar a cabo este proyecto. Pues se trata de un
trabajo y de un logro doble, porque además de este centro dedicado al estudio del cerebro, pues se abrió como lo decía al principio, un polo de investigación de formación de recursos de la UNAM en un espacio fuera del campus central de nuestra universidad. Doctor, comencemos hablando del Instituto de Neurobiología en particular, que fue, el pretexto que dio vida a este campus que sigue creciendo. ¿Cómo era en ese entonces el estudio? Nos menciona distintas disciplinas, distintos intereses, distintas formas de atender este órgano que pues se sabe es el responsable de explicar nuestro comportamiento y también pues nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. ¿Cómo se ha ido transformando este cerebro como objeto de estudio y cuáles son los principales logros o aportes que ha tenido el instituto a lo largo de 3 décadas? Claro. Bueno, el cerebro es un órgano maravilloso, pero sumamente complejo. Está compuesto por más de 100 millones de células, de neuronas, y las conexiones que se hacen dentro de ellas todavía se multiplican más. Estamos hablando de billones de contactos que sirven, digamos, o se estructuran para coordinar, organizar, interpretar, ejecutar una serie de funciones que le permiten a los organismos vivos adaptarse al medio ambiente, al mundo, en fin, ¿no? Entonces, a través del cerebro percibimos, nuestros sentidos están controlados por el cerebro, a través de él coordinamos las actividades de todo el cuerpo, a través de él tenemos la posibilidad también de las conductas, ¿no? O manifestaciones superiores del cerebro, como es la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces es un órgano realmente maravilloso y muy complejo para estudiarlo. Entonces, en el Instituto de Neurobiología, desde sus orígenes, se planteó estudiarlo a distintos niveles, desde el más básico y fundamental, que es el nivel molecular y celular, pasando después por el sistema, digamos, de los órganos, ¿no? Que lo componen, cómo se integra el cerebro, después una cuestión más holística que tiene que ver con las diversas funciones que controla, y finalmente con la expresión de, por ejemplo, las conductas, la cognición, en fin. Entonces, actualmente el instituto está organizado en 3 departamentos, que es el de neurobiología celular y molecular, el de neurobiología del desarrollo y neurofisiología, y el de neurobiología conductual y cognitiva. Y lo que tratamos es de hacer un análisis integral de la estructura y de la función del cerebro, tratando de abordarlo de manera vertical, pero también transversal, estimulando la colaboración entre los distintos laboratorios que integran. Entonces, originalmente se crea el Centro de Neurobiología en 1993 con 12 laboratorios. Actualmente somos 35, entonces hubo un crecimiento muy importante. Notable. Pero ello nos ha permitido también incorporar una serie de enfoques conceptuales y experimentales para hacerlo. Entonces se trabaja con neuronas en cultivo, con rebanadas de tejido cerebral, con organismos vivos, experimentales, que abarcan prácticamente toda la escala evolutiva, porque trabajamos, por ejemplo, con Drosophila, la mosca de la fruta, con Caenorhabditis elegans, un gusanito muy importante para estudiar. Son, digamos, sistemas nerviosos muy, entre comillas, simples en comparación con el del humano, pero claro, que nos dan mucha luz sobre cómo se organizan las neuronas, cómo se comunican, en fin. Pero también trabajamos con peces, con reptiles, con aves y por supuesto con mamíferos, con la rata, el ratón y también con seres humanos. Entonces es un estudio muy completo el que se trata de hacer. Y fue muy visionario, además hay que decirlo, hace 30 años, aunque ya contaban con esta escuela que tenía pues antecedentes como muy claros, la UNAM, y no había una instancia que tuviera un espacio de este tipo dedicado al estudio, pero además también a la formación de recursos y también la atención que se ha dado a la población en este sentido. ¿Cómo este instituto, doctor, marcó también la pauta para crear un centro que pues ha ido creciendo y ha ido recibiendo a otras áreas del conocimiento para tener pues un panorama más amplio y multidisciplinario de lo que hace nuestra universidad?
Sí, quisiera empezar por la aseveración que haces de que fue una cuestión muy visionaria, porque concuerdo totalmente con él. Habría que pensar la situación del México de 1994, claro, con todo lo que ocurría en ese momento en términos políticos, económicos, sociales, y sin embargo, la universidad, siendo fiel a sus principios fundamentales de estimular la creación de conocimiento y la formación de recursos humanos y su vinculación con la sociedad, vio claramente que había un área de oportunidad y de desarrollo para contribuir al desarrollo regional fuera de la Ciudad de México y impulsar a la investigación científica, a la educación superior. Entonces, ese paso inicial con el entonces centro, ahora Instituto de Neurobiología, dio la pauta para que otras áreas del conocimiento, también de la universidad, se incorporaran ahí, como el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Centro de Geociencias actualmente, tenemos un laboratorio internacional de investigación sobre el genoma humano, tenemos a una unidad académica del Instituto de Matemáticas, otra más del Instituto de Ingeniería, está la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, está una unidad multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias, tenemos un centro académico cultural que es fundamental para también la difusión de la cultura en esa zona. Pero no solamente eso, este impulso de la UNAM permitió que una universidad hermana, la Universidad Autónoma de Querétaro, también tuviera la posibilidad de poner ahí varias entidades académicas, y unos años después también el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Entonces, en realidad, en la actualidad tenemos un polo de desarrollo científico, tecnológico y de educación superior, yo diría único en el país, en donde 3 instituciones en un territorio compartido, ¿no? O aledaño, pues, claro, están haciendo sus contribuciones en distintas áreas, con una vinculación muy importante en la solución de diversos problemas regionales y nacionales, y también haciendo contribuciones seminales a la generación de conocimiento. Doctor, con esto que nos platica, pues responde a uno de los puntos que iba a tocar, que era en este centro se toca y se cumple con los 3 ejes prioritarios de nuestra universidad, que son la docencia, la investigación y la difusión. Y pensaba entonces también en todo este trabajo que llevan a cabo de forma cotidiana en los laboratorios, pero en los centros, en las escuelas, en los salones, que tiene que ver no solo con eso, sino con la especialización. ¿Por qué esto es útil? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué hay que promoverlo y hacer crecer estas áreas de conocimiento en beneficio de la universidad, de la región, pero por supuesto de la sociedad en general? Sí, así es. Y hablando, por ejemplo, del Instituto de Neurobiología, bueno, pues estamos contribuyendo en áreas muy específicas. Por ejemplo, cómo se protege el cerebro de diversos tipos de daño, tanto internos como externos. ¿Qué pasa con las adicciones y el cerebro? ¿Qué se puede hacer para controlar el dolor, sobre todo en, digamos, enfermedades que terminales son muy importantes? Cómo incidir con el desarrollo de nuevas moléculas para algunos padecimientos como la retinopatía diabética o el cáncer, qué hacer con respecto a el entendimiento del control del tiempo y de las conductas en el cerebro para hacer, cómo se estructura el lenguaje, qué es lo que pasa con diversos contaminantes tóxicos y entonces cómo responde el cerebro. En fin, una multiplicidad, son más de 100 líneas de investigación las que se llevan a cabo en el instituto. Pero dentro de estas hay algunas que tienen una vinculación muy importante con la sociedad. Por ejemplo, hay una unidad de investigación en neurodesarrollo que está dedicada a estudiar y además a ofrecer alternativas terapéuticas para contender con los factores de riesgo de daño cerebral en bebés recién nacidos, por causas prenatales o perinatales. Entonces, desde hace varias décadas se viene trabajando con ellos y dándoles oportunidades para evitar
o disminuir las secuelas del daño cerebral por diversas causas, como la prematurez, la falta de respiración en el momento, por afectaciones, digamos, a la madre, por cuestiones toxicológicas o farmacológicas, en fin. Y es un programa muy, muy importante que le ha cambiado la vida a estos bebés para hacerlo. Sí. Por otro lado, tenemos una unidad de resonancia magnética que da servicio también a la comunidad y es la principal y más importante fuente de diagnóstico por imagen que se hace. De todo el país hemos hablado de esta unidad. Bueno, es muy importante por el nivel que tiene. Sí. Doctor, nos queda muy poquito tiempo para terminar. Es importantísimo hablar, por supuesto, de toda esta historia, del trabajo que realizan en todos los ámbitos y en todas las disciplinas, pero pues terminemos hablando de los festejos. Se cumplen 30 años y esto es para conmemorar, por supuesto. ¿Y cómo lo van a estar haciendo a lo largo del año? Bueno, pues como lo sabemos hacer los académicos, con eventos que tienen que ver alrededor del conocimiento. Acaba de concluir hace unos días, a principios de mes, un simposio internacional sobre adicciones, en donde con expertos nacionales e internacionales se revisaron varios de estos aspectos y tendremos así durante los siguientes meses varios simposia y conferencias, actividades académicas con las distintas áreas que se cultivan en el instituto. En mayo, por ejemplo, vamos a tener un congreso internacional sobre endocrinología comparada, en donde nos visitarán un buen número de colegas internacionales para tratar estos temas. Y en septiembre celebramos siempre lo que llamamos las jornadas académicas del INB, que es cuando se cumple, digamos, el aniversario. Y entonces todo el personal académico tiene la oportunidad de presentar a la comunidad los trabajos que ha venido realizando. Estamos elaborando un libro también conmemorativo de estos 30 años que tiene por objeto, por un lado, registrar los testimonios de cómo se ha venido desarrollando el instituto desde sus orígenes hasta la actualidad, tratando de generar elementos que le permitan a los futuros neurobiólogos tener elementos para poder reflexionar sobre qué hacer hacia adelante. Y también para explicar los impactos de las diversas líneas de investigación que se han venido cultivando para atraer a los jóvenes al estudio del sistema nervioso y del cerebro. Pues lo dice muy bien, doctor, tiene que ver con lo que saben hacer, que es generar conocimiento, pero no solo eso, sino compartirlo, y yo le agregaría, pues pensando en el bienestar de las personas y quienes se ven directamente beneficiados con el trabajo que realizan tanto en la formación de recursos, en la atención de que se requiera, ofreciendo servicios y por supuesto atención a distintas enfermedades y en distintos padecimientos, pero generando siempre conocimiento en beneficio de la sociedad a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Carlos Aramburu de la OZ, muchísimas gracias por habernos acompañado, por venir a visitarnos aquí a nuestras instalaciones de TV UNAM. Es usted una pieza pues angular tanto de la creación del Instituto de Neurobiología como del campus Juriquilla de nuestra universidad. Ha ocupado distintos cargos, entre ellos el de la coordinación científica de nuestra casa de estudios, un trabajo importantísimo a lo largo de más de 40 años. Muchísimas felicidades por todo este trabajo y pues enhorabuena, que sigan los reconocimientos. Gracias. Al contrario, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y los doctor. invitamos a que vayan allá para que nos puedan ayudar a difundir más lo que se hace. A difundir todo este trabajo y estaremos atentos porque todas estas actividades o buena parte de ellas serán de forma híbrida, podemos estar allá o seguirlas de forma virtual. Muchas gracias y muchas felicidades a toda la comunidad de esta unidad Juriquilla de nuestra universidad allá en Querétaro. Y bueno, en otro tema, para quienes gustan de la literatura, el cine, la edición o la crítica, la revista de la Universidad de México, en colaboración con TV UNAM, invitan al curso De la página a la pantalla, claves para no naufragar, que será impartido por los escritores Santiago Roncagliolo, de Perú, y Joao Paulo Cuenca, de Brasil. ¿Cómo hacer adaptaciones de la literatura al cine sin morir en el intento? Esta es una oportunidad para aprender a adaptar el texto que tengas al lenguaje cinematográfico. Este curso se llevará a cabo del 17 al 21 de abril en la Sala Pola Weiss de TV UNAM y las inscripciones ya están abiertas. Para conocer todos los detalles y resolver cualquier duda, puedes escribir al correo que aparece en nuestra pantalla, contacto@revistadelauniversidad.mx.
Y vamos ahora con los chicos de En Trending que nos cuentan algunas curiosidades en torno a la luna. Noches oscuras o poetas sin inspiración probablemente sean las respuestas que te vengan a la mente si piensas cómo sería la Tierra sin la Luna. Sin embargo, ¿sabías que sin este satélite la vida como la conocemos no sería posible? La Luna está ligada a la Tierra en el sentido que sigue la misma trayectoria orbital que la Tierra alrededor del Sol. Es el objeto que sufre mayor interacción debido a su cercanía y su tamaño, y cualquier otra interacción con otro astro, con el Sol o con cualquier otro planeta. Astrónomos aseguran que en 5 millones de años el Sol dejará de brillar. Entonces, ¿existe la posibilidad de que también desaparezca la Luna? La Luna va alejándose de nosotros lentamente, muy, muy lentamente, pero no tendríamos que preocuparnos para nada, porque la escala de tiempo en la que la Luna pudiera alejarse lo suficiente como para desligarse de la Tierra son más pequeñas que la escala de tiempo en el que el Sol dejará de su ciclo llamado ciclo de vida, por similitud, porque ya no está vivo, ¿no? El Sol nos engullirá antes. La Luna nos va a seguir acompañando hasta el final. La Luna es uno de los elementos que menos se tiene en cuenta a la hora de evaluar la evolución en la Tierra. Sin embargo, cumple múltiples funciones sin las cuales el desarrollo de la vida en el planeta no habría sido posible. La Luna nos atrae a la mayoría de estos meteoritos grandes y nos sirve de escudo. Estabiliza el ángulo de rotación de la Tierra, permitiendo que sea mucho más estable y que no tengamos un planeta a los Juegos de Tronos, ¿no? Que tiene ahí inviernos que cubren todo el planeta durante años, ¿no? Históricamente, la humanidad ha buscado un planeta similar a la Tierra, pero sin el astro celeste más importante de nuestro planeta, este escenario es muy improbable. Imagínese que con los cálculos que tenemos ahora, digamos que hay del orden de unos... Hoy en día sabemos que reconocidos que del orden con unos 8.000 planetas extrasolares. Dentro de estos hay del orden de unas 200, 300 que podrían ser parecidos a la Tierra. Bien, en todos estos cálculos no hemos tenido en cuenta la Luna. Si la probabilidad de que, si ninguno de esos planetas existe una Luna como la nuestra, se acabó, el número de planetas parecidos al nuestro realmente sería 0. Nuestro satélite natural, como el espacio, aún provoca infinidad de preguntas por resolver, y para entender la relación que guarda con la existencia de nuestro planeta, falta mucho por investigar. Siempre hay motivos para voltear a ver la luna. Enseguida Miroslava nos adentra en el mundo de Frédéric Chopin, sus aportaciones y técnica, pero también el entorno familiar que lo marcó en su camino a la música y a la composición. Hola, hola, bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos de Frédéric Chopin. Si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a la aportación de Chopin. El compositor polaco exploró un estilo intrínsecamente poético, de un lirismo tan sutil que aún no ha sido igualado. Su maravillosa técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica se han comparado históricamente, por su influencia en la música posterior, con las de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Chopin comenzó a tocar el piano a los 4 años. Frédéric y sus hermanas crecieron en un entorno en el que el gusto por la cultura, y en particular la música, era considerable. Su primera maestra de piano fue su hermana Ludwika, con quien luego tocaba duetos para piano a 4 manos. A los 8 años ofreció un concierto privado en Varsovia.
Con 12 años, Chopin ya había actuado en los salones de muchos aristócratas polacos y creado composiciones originales. Más adelante, realizó estudios de armonía y contrapunto en el conservatorio de su ciudad. Su primera obra publicada data de 1817. A partir de 1831 vivió en París, donde trabajó como profesor, pianista y compositor. Aunque expatriado, siempre fue leal a Polonia, un país desgarrado por las guerras. Las mazurcas de Chopin reflejan los ritmos y melodías del folclore polaco. Su música se caracteriza por las dulces y originales melodías, las refinadas armonías, los ritmos delicados y la belleza poética. Frédéric Chopin elevó la mazurca y la polonesa a la categoría de música de concierto. Cuéntame, ¿qué te parece la obra de Chopin? ¿Tienes alguna pieza favorita de este compositor? Escríbeme a través de mis redes sociales, @miros_gli en Instagram y TikTok, Miroslava Gli en Facebook. Hasta pronto. Con esta nota terminamos nuestro programa de hoy y también la semana, agradeciendo esta tarde a Fernanda Ramírez, que nos apoya en la lengua de señas, y agradeciendo a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes pueden elegir la que más prefieran para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 por TV UNAM. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.